Somos del grupo 15 y nuestro libro es La danza de los estorninos. Tras la lectura de esta novela, consideramos que hay numerosos temas que se pueden tratar en el aula con el alumnado y que permita que estos conozcan la sociedad en la que viven y otras realidades que hay en esta sociedad, ya que al igual que ocurre en la novela con Jan y su visita a las inundaciones o al centro de desintoxicación, seguramente el alumnado haya realidades que no conozca. Además, durante toda la novela vemos la gran importancia que tiene la salud mental y cómo la ayuda psicológica, una profesional en este campo, consigue que el protagonista poco a poco se enfrente a sus problemas, lo que le permite irse convirtiendo en una mejor persona, pero sobre todo ser o estar más sano a nivel mental. Es por todo esto por lo que consideramos de gran valor que los alumnos comiencen a trabajar y a reflexionar sobre este tema, de manera que puedan ver objetivamente todo aquello que les rodea, especialmente los sentimientos que ellos tienen, cómo los gestionan y cómo influyen esos sentimientos a la hora de relacionarse con otros. Por otro lado, queremos trabajar también y que el alumnado deje de lado ese tabú que ha supuesto la psicología durante las últimas décadas y que en la actualidad sigue existiendo, a pesar de que se le está dando numerosa visibilidad a la salud mental. Por desgracia, en algunos casos el tema del psicólogo sigue siendo tabú. Las actividades que planteamos a continuación, así como la lectura del libro, están diseñadas para el curso de sexto de educación primaria, ya que creemos que el nivel de este es demasiado complejo y no se podrían realizar en cursos inferiores. Bien, posteriormente, pasando a la Bimessis 2, es decir, una vez que hemos conseguido que los alumnos lean este libro, tendremos también que asegurarnos de que lo hayan comprendido en profundidad. Inicialmente nos basaremos en su primera lectura, es decir, en algo superficial que ellos hayan podido comprender, para después llevarlo a un análisis más concreto y determinado en base a fragmentos, palabras, el lenguaje empleado que nos vayamos encontrando. Bien, en esta primera análisis superficial vamos a centrarnos pues en lo más básico, como puede ser su título. Preguntaremos si recuerdan el título, a qué aves hace referencia y qué características de ellas recuerdan, porque es la propia Olivia la que hace una descripción bastante extensa de estas aves y sobre todo su comportamiento en comuna. Posteriormente preguntaremos por la relación o incluso oposición que pueden guardar con el protagonista, como es Jan. En base a este iremos dirigiéndolos a indagar sobre su comportamiento, pero siempre siguiendo estas ideas o pensamientos iniciales que pueden tener. Pues por qué creen que se ha comportado así, si ellos mismos se han comportado así en algún momento y qué les ha llevado a comportarse así, cómo se han sentido. Y después partiremos ya de estas ideas previas para poderlas contrarrestar finalmente con el análisis concreto. Este análisis concreto lo basaremos en pues, los propios fragmentos de la obra y tendremos en cuenta inicialmente un fragmento en el que Olivia hace una descripción pues tanto de ella misma en su pasado como de el propio Jan, ya que está haciendo una similitud entre los dos, ¿no? Bien, ella hace una retahíla de adjetivos como pueden ser solitaria, triste, y en base a ellos haremos que los alumnos que reflexionen sobre si ellos mismos se han sentido de alguna de esas formas, es decir, alguno de esos adjetivos, entonces deberán conocer el sentimiento que guardan detrás de ellos y cómo les han hecho comportarse, es decir, si el comportamiento con el mismo sentimiento que han tenido esos personajes ha sido el mismo o si en verdad cada persona, obviamente, guarda un sentimiento y un comportamiento, un acto diverso. Bien, posteriormente a ello seguiremos con una serie de fragmentos que trabajarán otro tipo de sentimientos que guarda Jan. Por ejemplo, en base a una metáfora sobre la puerta que no sabemos bien si existe o no, en base a si Jan se ha creado su muro, su recinto personal en el que nadie puede entrar, la puerta a la que se hace referencia en este fragmento se dice: abre la puerta para que podamos entrar a ayudarte, no puedes guardar tanto rencor en ti. Bien, esta puerta de verdad existe.
porque si se le está pidiendo que abra esa puerta, él puede haberla cerrado o puede haber no existido. Si bien guarda rencor en ella, también puede guardar otro tipo de sentimientos. En base a ello, les preguntaremos sobre qué otros sentimientos creemos que guarda. Posteriormente, otro fragmento nos ayudará a ver qué embarcan estos sentimientos, qué engloban estos sentimientos que guardan. Es su pasado el que él mismo admite no haber superado, es decir, un pasado al que no quiere volver, pero el cual no ha salido nunca de él. ¿Por qué nunca ha salido de él? Este fragmento nos ayudará a que reflexionen sobre por qué no sale de algo a lo que tampoco se quiere enfrentar. Es decir, ¿cuál es el problema de todo esto? No verbalizarlo. Aquí entrará otro tipo de fragmento en el que iremos incluyendo esta idea en sus mentes de cómo se han podido sentir ellos antes y después de verbalizar sus propios sentimientos, sus propias emociones, sus problemas, etc. Abrirse y decírselo pues a su gente más cercana, a su entorno, a quien les apoya, a quienes se preocupan por ellos y demás. De esta forma se hará ver cómo es el propio Jan el que decide dejar este pasado en esos muros, es decir, guardarlo, y cómo no es el método, haciéndole reflexionar sobre cuando tú omites un sentimiento, lo guardas, te lo quedas, no lo verbalizas, ese sentimiento realmente desaparece. O por el contrario, como le está pasando a Jan, incrementa, es decir, aumenta y repercute todavía en más ámbitos. Bien, tras todo ello, pudiendo analizar pues, estos sentimientos que él guarda, cómo los afronta, viendo los obstáculos que se le presentan por afrontarlo de esta forma, siempre llevándolo también a la experiencia personal de los alumnos, por eso se les hace reflexionar sobre unos mismos. Finalmente se terminará con una retahíla de fragmentos que no guardan preguntas entre ellos, sino que son como una ejemplificación para que tengan en cuenta el comportamiento de Jan hacia Olivia. Es decir, los insultos que se le aplican, los desplantes, el comportamiento hiriente que tiene hacia ella, y que se le haga reflexionar sobre: ¿es de verdad un odio hacia Olivia? Es decir, ¿Olivia ha hecho algo específico para que Jan la odie, para que Jan quiera apartarla? ¿O hay un doble propósito? Es decir, Jan con esto está buscando algo más. Eso es lo que queremos que el alumno reflexione. Es decir, es como su forma de evitarla. Él quiere alejar el pasado, quiere cerrarse en su muro y quiere evitar que nada entre, y ella sería una forma de afrontarlo. Ella le habla de ese pasado, ella se lo recuerda. Entonces él lo que quiere es totalmente romper con esa idea e intentar buscar sus puntos débiles, explotarlos y conseguir que ella huya, lo que hace finalmente. Bien, en base a todo esto conseguiremos que los alumnos finalmente comprendan ya no solo a los personajes del texto, es decir, ver su verdadera motivación, ver qué les lleva esos actos, cambiar incluso la perspectiva que tenían sobre ellos en un inicio y con esa lectura superficial de la que hemos hablado. Conseguiremos esto y conseguiremos que vean el valor que hay por debajo, es decir, lo que la escritora ha intentado transmitir con este libro y estos personajes, y en base a ello podrán finalmente responder a la pregunta de ¿con qué personaje te identificas y por qué? Porque aquí habrán logrado una comprensión significativa, es decir, tendrán ejemplos concretos en los que basarse al conocer a los personajes, que podrán usar como reflejo de ellos mismos, en qué comportamientos se parecen, cómo son las características de este personaje. En cuanto a la mimesis 3, está estructurada en 3 apartados: actividad introductoria, actividades durante el desarrollo de la lectura y actividad final. Lo que proponemos nosotros para la actividad inicial es que los alumnos, guiándose únicamente por lo que vean en la portada, el dibujo, el título, la danza de los estorninos, únicamente guiándose por lo que ven aquí, escriban una breve redacción acerca de lo que ellos esperan encontrar en el libro, acerca de lo que ellos creen que va a tratar, sobre lo que, no sé, sus teorías acerca de la historia. Y para que la puedan elaborar de la forma más correcta posible, les propondremos también
bueno, les diremos a modo de sugerencia que busquen información acerca de los estorninos, porque quizás pueden intuir que es un pájaro, más que nada porque hay un pájaro en la portada y quizás alguno sabe que el estornino es un tipo de pájaro, pero no tiene por qué saberlo todo el mundo. Entonces, para que puedan entender el título, les propondremos eso. Luego, en las actividades durante el desarrollo de la lectura, hemos planteado 2. La primera de ellas sería un quién es quién. Seguramente todos sepan jugar a ese juego, cosa que facilita mucho su desarrollo. Y lo hemos estructurado de forma que se divida en 2 sesiones. En la primera de ellas se dividirá la clase por grupos. Habrá 4 grupos en total y a cada grupo se le asignará un par de personajes de la historia para que elaboren una serie de pistas acerca de ese personaje para que de cara a iniciar el juego pues un alumno las lea y el resto adivinen. Los personajes que se van a tratar y sobre los que se van a elaborar las pistas van a ser Jan, Olivia, Cordy, la madre de Jan, el padre de Jan, Sol, la hermana de Jan, y los 2 compañeros de piso de Jan, el Moro y Caperu. Se le asignará a cada grupo 2 personajes, se elaborarán las pistas. Cuando todos hayan elaborado las pistas se lo entregarán a la profesora se quedará con todas las tarjetas, que se les proporcionará previamente el material necesario, cartulinas, rotuladores y todo lo que ellos necesiten para elaborar dichas tarjetas, y las guardará para la segunda sesión, que es donde jugarán al juego, con lo que han elaborado. Se repartirán también tarjetas a los grupos y uno del grupo se echará suertes y uno del grupo leerá una pista y el resto de compañeros tendrá que adivinar, y así sucesivamente hasta que todos los personajes pasen por todos los grupos, teniendo en cuenta también qué grupo ha elaborado cada personaje para que no les toque a ese grupo, porque ya saben qué pistas y qué personaje pueden encontrar. Y luego también, después de realizar la Mimesis 2, lo que proponemos es que los niños realicen una actividad teatral. Se seleccionarán 4 fragmentos de la historia, que serán cuando Jan va a ayudar a las inundaciones, cuando Jan va al centro de desintoxicación, cuando Jan va a la residencia de ancianos y la conversación última que tiene Jan con Olivia, que tanto le influye y tanto le afecta. Nuevamente se dividirá la clase por grupos, a cada grupo se le asignará un fragmento del libro y se dedicarán 3 sesiones a esta actividad. En la primera de ellas se dividirá la clase, se les proporcionará un fragmento a cada grupo y comenzarán a leer ese fragmento, a debatir acerca de las ideas que ese fragmento tiene, elaborar el guión con el que tendrán que realizar su representación, porque deberán elaborar un guión, porque la escena no es un guión como tal, es la base sobre la que deben trabajar. Y así sucesivamente. Luego, en la segunda sesión, en caso de no haber acabado el trabajo propuesto para la primera, tendrán tiempo para acabarlo y además también tendrán tiempo para ensayar sus escenas. Y así la profesora podrá verlo y pues aportarles un feedback de modo que se resuelvan dudas, se corrijan fallos y así puedan tener su trabajo lo más correcto posible. Y la tercera sesión se destinará a la representación de dichas escenas. Pudiendo los alumnos que estén visualizando lo que un grupo de compañeros esté representando, pues cuando acaben hacer preguntas, dar su opinión acerca de lo que han visto, etc., pero de manera siempre respetuosa. Y luego, para finalizar, cuando todos los alumnos hayan acabado la lectura del libro, lo que proponemos es que escriban una continuación de la historia. Nuevamente les dividiremos por grupos y cada grupo deberá elaborar una redacción como de una cara de un folio o 2 caras de un folio acerca de cómo ellos continuarían la historia de Jan.